buenos días para todos nuestros oyentes de Radio Renacer España y para los que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos a este tiempo devocional, este, este, este tiempo que apartamos en las mañanas para iniciar nuestros días en oración, en adoración a nuestro Padre Dios y sobre todo meditando la palabra. Este tiempo de meditación de la palabra es muy importante. Recuerde que la palabra de Dios es el alimento para nuestras vidas, es el alimento para nuestros corazones. La palabra nos fortalece, nos levanta y nos prepara para grandes cosas que Dios tiene para hacer en nuestras vidas. Por tanto, yo le invito a que disponga su corazón, a que disponga su vida en este mismo instante para recibir la bendita palabra de Dios. Hemos venido estudiando en el libro de Josué cómo pues Josué por mandato de Dios mismo a través de Moisés va repartiendo la tierra. La guerra ya se acabó, ya terminaron las luchas, ya terminaron las batallas. Ahora entra el pueblo en la etapa de recibir lo que le corresponde, de recibir esa herencia, esa tan anhelada herencia que Dios tenía para cada uno, para cada familia. Yo me imagino la expectativa de cada padre, cada miembro de la familia, esperando lo que les iba a corresponder. Y no era nada pequeño, era algo muy grande, y muy especial. Y tenían que recibirlo con agradecimiento. Y vimos en el capítulo 17 cómo pues, nos encontramos unas personas que recibieron su herencia, pero que no les fue suficiente. No les fue suficiente y de hecho le dicen a Josué, le preguntan, ¿y por qué nos has dado heredad? ¿Por qué nos has dado una sola suerte? Si nosotros somos una familia más grande. O sea, manifestaron su inconformidad. Muchos manifestaron su inconformidad, otros pues simplemente tenían que hacer una tarea de arrojar a los ocupantes, a las personas que estaban ocupando esa tierra y no lo hicieron. Prefirieron dejarlos ahí de amiguitos, de vecinos, y los hicieron tributarios. Y luego esas personas, esas tribus, se les convirtieron en un dolor de cabeza. Se convirtieron en un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. De hecho, usted hoy lo ve, hoy en día, lo puede ver en la tierra de Israel, cómo ellos tienen que convivir con los palestinos, tienen que convivir con los árabes. Y no les gusta, es una situación muy, muy incómoda, pero ya se acomodaron a vivir así. Hoy en día, tú los ves. Cuando vamos al capítulo 18, entonces nos encontramos, pues, como nos enumera los territorios que reciben las demás tribus. Vamos a continuar entonces en este capítulo 18, enumerando o nos narra el capítulo cómo otras tribus siguen recibiendo sus tierras. Vamos a leer. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios.
Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: Id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes, en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo, y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende de Atarot Adar al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo, y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orón al sur, y viene a salir a Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. El lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa, y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinnom, que está al norte en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Hinnom, al sur, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a En-Semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumim, y desciende a la piedra de Boam, hijo de Rubén, y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá, y pasa el límite al lado norte de Bet-Ogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur, y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casís, Bet-Arabá, Semaraín, Betel, Avin, Pará, Ofra, Kefar Jamoní, Ovni y Jebá, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mosá, Requem, Irpeel, Taralá, Sela, Eler, Jebús, que es Jerusalén, Gabaá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Entonces vamos a ver aquí en este capítulo 18 que hay varios puntos y varias cosas que aparecen. Primero, dice que toda la congregación se reúne en una ciudad llamada Silo, y aquí nos dan un dato muy importante. Dice: erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Vamos a ver entonces que aquí empiezan puntos estratégicos. Dice que erigieron allí, en Silo, erigieron el tabernáculo de reunión. Recordemos que el tabernáculo fue un punto muy importante, un arma, digamos, muy estratégica durante el viaje de los hijos de Israel durante los 40 años. Recuerde que Dios quiso manifestarse, recordemos un poquito la historia, para vivir, para habitar en medio de su pueblo. El tabernáculo estaba en el centro del pueblo, porque dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto, que era el objeto más preciado, el objeto más valioso, era el que representaba la presencia de Dios. Entonces, miremos que alrededor del arca y alrededor del tabernáculo giraba toda la vida de Israel.
Dios estaba en el centro. Y recordemos lo que sucedía, el tabernáculo tenía mucha importancia. Cuando el pueblo iba a marchar, pues lo primero que tenía que salir era el tabernáculo, lo tenían que desarmar, lo tenían que transportar, había unas instrucciones para ello. El tabernáculo no estaba fijo, pero siempre el tabernáculo eh, fue el punto más importante, era el centro de la vida. Y de hecho, una vez más lo digo, ahí era donde estaba guardadita el arca del pacto. Ahí era donde estaba el, el objeto, el objeto más sagrado. En el tabernáculo era donde se hacían los sacrificios, donde el sumo sacerdote hacía el sacrificio cada año, el sacrificio de expiación, el día de la expiación. O sea, tenía una importancia vital, pero siempre estaba como a la mano, digamos así, en el centro del pueblo, en el centro del campamento. Pero aquí, como ya se establecieron, entonces eligen la ciudad de Silo. Y allí queda plantado el tabernáculo. Esta tienda tan especial, queda plantada el tabernáculo allí, después que la tierra le fue sometida. O sea, la intención, ¿cuál era? La intención era dejarlo allí, ya no estarlo moviendo, ya no estarlo transportando, ya no estarlo de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Ya el tabernáculo se quedaba allí. Por tanto, Silo se convertía como en la capital espiritual. Yo supongo que allí era donde residía los sacerdotes, el sumo sacerdote. Era allí donde estaba. Por tanto, dice que allí en Silo erigieron el tabernáculo, después que la tierra fue sometida. Mire que aquí nos da un dato de vital importancia. O sea, ya nos vamos estableciendo. Ya nos vamos estableciendo. Y dice aquí, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué les dice, póngale cuidado a estas palabras, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Josué viene a decirles, a hacerles un reclamo. Ahora, ¿por qué Josué les dice estas palabras? Como un poquito subidas de tono, como un poquito fuertes. La pregunta es, ¿hasta cuándo seréis negligentes? El pueblo de Israel, muchas de estas tribus, y lo vemos aquí un poquito en el capítulo 17, en el capítulo 17, esas actitudes, por ejemplo, lo que dice el capítulo 17 en el verso 13, en el verso 13 o en el verso 12, por ejemplo, dice, mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Mire esto, mire lo que dice. Y lo que dice aquí en el versículo 3 del capítulo 18. Esos versículos nos dan a entender que los israelitas pues podían haber arrojado a los cananeos, pero que prefirieron no hacerlo, por comodidad, por miedo o porque vieron una oportunidad para tener mano de obra para sus asuntos, para sus vidas, para sus labores. Utilizaban a los cananeos, como les digo, como mano de obra forzada y demandaban tributo de ellos. A lo mejor se acostumbraron a depender demasiado cómodamente de estos servicios. Ahora, al mismo tiempo, también vemos como algunas tribus se rebelaron ante las campañas y tuvieron miedo. Entonces miremos, ¿por qué Josué les estaba diciendo eso? Porque se habían acomodado, porque tenían en su mente y en su corazón que ellos no iban a arrojar a la gente. Qué pesar de la gente, qué penita sacarlos de aquí. Esto nos puede servir, esto lo podemos utilizar en nuestro beneficio, cuando esa no era la orden de Dios. Ahora, Josué les dice,
¿Hasta cuándo serán negligentes? La bendición estaba ahí. La bendición estaba ahí. Ellos podían disfrutar de esa bendición de Dios. ¿Por qué no la disfrutaban? Esto nos lleva a entender que muchas veces se genera en nuestras vidas esa actitud. Dios ya nos ha dado bendición, Dios ya nos ha dado unas promesas. Dios nos dice en su palabra que hay unas promesas de bendición. Pero para usted alcanzar esas promesas, mire, la gran mayoría de las promesas, yo diría que un 99.9% de las promesas de Dios están ligadas a un mandamiento. Es decir, si usted quiere bendición, si usted quiere prosperidad, si usted quiere abundancia, quiere recibir la bendición, la prosperidad y la abundancia de Dios, usted debe obedecer los mandamientos de Dios. Lo dice, por ejemplo, nos decía el Señor en Deuteronomio 28. Vamos a ponerlo como ejemplo. En Deuteronomio 28 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y ponerlos por obra, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y empieza a relatar, empieza el Señor a soltar bendiciones. Bendito serás tú en el campo, bendito serás tú en las ciudades, bendito serás tú, bendito será tu arteza de amasar, bendito serán tus hijos, ¿verdad? Y una cantidad de bendiciones. A veces nos quedamos con el segundo o el tercer versículo, pero se nos olvida que hay un primero. ¿Y cuál es el primero? El primero que nos dice que esas bendiciones no van a venir a su vida si usted no obedece. Entonces Josué les estaba diciendo: ¿hasta cuándo ustedes van a ser negligentes? Obedezcan lo que tienen que obedecer para que reciban su territorio, para que reciban su tierra. Mira lo que les está diciendo. O sea, no se les había asignado tierra y no venían a Josué, no le decían nada. Seguían ahí, seguían ahí. Entonces Josué tiene que decirles esa palabra. Y esa es la palabra que Dios a muchos nos está diciendo. Miren, muchas veces las palabras de Dios a veces son fuertes. ¿Hasta cuándo usted va a ser negligente? ¿Hasta cuándo seréis negligentes y no sacaréis de la vida esos enemigos que están ocupando? Mire que eran muchas cosas las que estaban pasando ahí. Era que se habían acomodado. Era que tenían una actitud de que ellos no iban a arrojar a esta gente. No iban a obedecer como Dios lo había dicho. Iban a obedecer a su manera. Mire, esta es una de las cosas que tenemos que vencer en nuestra vida espiritual. Mire, hay mucha gente que dice: es que yo busco a Dios a mi manera. Es que yo busco a Dios a mi manera. No es a su manera. Están equivocados. Están equivocados. La Biblia nos muestra la manera como hay que buscar a Dios. Dios da la instrucción. Dios da la instrucción. Dios nos dice que hay que abandonar cosas, hay que renunciar a cosas. Que hay que renunciar a cosas. Mire, y aquí en todo este libro de Josué, en todo este relato que hemos venido estudiando durante estos días, nos relata que hay que arrojar a los enemigos, que hay que sacarlos, que hay que exterminarlos. Pero también nos muestra cómo casi ninguna de las tribus lo hizo bien. Y aquí lo vemos, en cada capítulo aparece un versículo donde dice que dejaron a los enemigos, que no los arrojaron, que no los desarraigaron, que no los exterminaron, que más bien prefirieron convertirlos en tributarios. Prefirieron convertirlos en tributarios. Mire, ¿hasta cuándo habrá negligencia en el corazón? Dios nos ha dado bendiciones. Nos abre puertas. Dios nos abre puertas. Pero muchas veces, por ser negligentes y descuidados, esas puertas las dejamos que se cierren. No podemos permitirlo más. Ahora, aquí había una situación. Mire,
eh, el pueblo estaba recibiendo unas tierras, estaba recibiendo unas ciudades. Aquí Dios le manda a Josué le manda a estos hombres, después de que les dice lo que les dice, bueno, escojan 3 hombres de cada tribu para que vayan y hagan la labor de delimitar la tierra, para que vayan y hagan la labor de ir y medir, de ir y revisar, de tener un, un, una, una medida de de lo que van a recibir. O sea, ellos ni siquiera habían hecho eso, ni siquiera la habían revisado, ni siquiera habían pisado la tierra que iban a recibir. Josué les dice, vayan, divídanla en 7 partes, les da una instrucción, ahí les da una instrucción y dice el versículo 8, levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban a delinear, para delinear la tierra, diciéndoles, id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí, delante de Jehová, en Silo. Y una de las labores que nosotros tenemos que hacer es cuando recibimos esa bendición, es ir y mirar qué es lo que Dios nos está entregando, para apropiarnos de esa bendición, para recibirla. No se quede esperando, hay que tomar acción. Dios ya a usted y a mí nos dio la bendición. Dios está abriendo puertas. La semana anterior estuvimos orando por empleo. La semana anterior estuvimos orando por empleo. Pero eh, más que orar por empleo, yo creo que hay que orar por un cambio de mentalidad en la vida de muchos. Yo siempre he entendido que cuando se acaba el empleo, a lo mejor muchas veces es que es la oportunidad para, para generar un proyecto nuevo. Estas crisis generan grandes oportunidades. Y yo quiero que lo miremos así. Si usted hoy está atravesando por esta situación de que se quedó sin empleo y está ahí esperando, mire, Dios está abriendo puertas. Y vamos a pedirle al Señor que nos lleve a ese terreno donde Él quiere que desarrollemos nuestros proyectos, donde Él quiere que desarrollemos ese proyecto de vida. Dios está abriendo esa puerta. Ahora, tenemos que también pedirle al Señor que nos, que nos permita convertirnos en buenos administradores. Mire, estos pueblos, estas tribus, iban a recibir unas tierras, y si lo miramos más adelante, ahí encontramos que fueron una cantidad de ciudades, una cantidad de ciudades, una cantidad de pueblos, que ahí lo vemos, 12 ciudades con sus aldeas, 14 ciudades con sus aldeas, era mucho, no era, no era un pedacito de tierra, no era un pedacito de tierra, era una cosa muy grande, eran ciudades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo administrar una ciudad? ¿Cómo administrar esa herencia? Esa herencia que estamos recibiendo. Pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles. Pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles y no volvernos locos con lo que recibimos. Y otro de los puntos que tiene que ver con la diligencia que tenemos que hacer es, pues, adiestrarnos o capacitarnos en cómo administrar. Ahora, Dios, por ejemplo, a usted y a mí nos da unos recursos financieros. Cada uno recibe esa herencia, digamos así, esa bendición cada mes. ¿Cómo está administrando usted los recursos de su casa? Esa es la pregunta. ¿Cómo está administrando usted los recursos que le llegan? Recuerde que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ¿Cómo es usted frente a la economía? ¿Usted es de los que despilfarran? ¿De los que se gastan el salario el primer día del mes?
o es de los que administran bien? Y eso hace parte también de lo que el Señor nos está diciendo. El Señor está dando una herencia, el Señor está dando una bendición, y tenemos que ser diligentes y ser buenos administradores de esa herencia espiritual, de esa herencia que Dios nos está dando. Y una vez más nos recuerda la pregunta: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Josué les tiene que decir esa palabra, y es una palabra que nos llega hoy. Muchas veces en los devocionales hay palabras muy bonitas, pero hoy hay una palabra un poquito fuerte. Miremos en qué hemos sido negligentes, en qué hemos sido descuidados, en qué aspectos. Y es la actitud que tenemos que cambiar. Una de las grandes enseñanzas es la actitud que tenemos que cambiar. Tiene que despertar en nosotros esa diligencia para ir y conquistar lo que Dios nos ha dado, para conquistar esas ciudades, para conquistar esas bendiciones que Dios tiene para cada uno. Recuerde siempre, mirándolo desde el contexto que nos está hablando Josué 18, muchas de esas ciudades todavía estaban ocupadas, todavía no se habían arrojado todos esos enemigos, todavía estaban esas ciudades ahí con mucha gente, y esos enemigos, esas personas que estaban ahí, eran personas idólatras, eran paganos, eran personas que tenían unas costumbres totalmente diferentes a las costumbres del pueblo de Israel. No eran amiguitos, no podían ser amiguitos, tenían que irse de ahí, porque esas costumbres no compaginan con el pueblo, no se podían mezclar, no podían mezclarse. Entonces, la enseñanza de hoy tiene que ver con aprender a ser diligentes y obedecer la voz de Dios. En la enseñanza de hoy está esto, y a manera de aplicación, hoy tenemos que decirle al Señor que nos ayude a ser diligentes en obedecer, diligentes en tomar la posesión de esas promesas, en creer las promesas y las palabras de Dios, y que nos ayude a tomar acciones, las acciones pertinentes para ir y poseer esa tierra que Dios nos dio, ¿vale? Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad de poder venir delante de ti, de poder estar delante de tu presencia, Señor, adorándote y entrando delante de tu altar, Señor. Hoy nos presentamos ante ti para pedirte que nos ayudes a ser diligentes en lo que, en obedecerte, en obedecer lo que tú mismo nos has dicho, en obedecer la instrucción que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Padre, tú nos has dado instrucciones, nos has dado mandamientos, pero sobre todo, ya nos has dicho que podemos poseer la tierra, que podemos poseer esa tierra prometida. Pero hoy nos dices, ¿hasta cuándo seré negligentes? Ayúdanos, Señor, a quitar toda actitud de negligencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a quitar toda actitud equivocada. A pensar, Señor, a quitar ese pensamiento de que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Ayúdanos, Padre, a limpiar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser de esas malas actitudes. Pero sobre todo, Padre, te pedimos que nos ayudes a obedecerte, a obedecer, a tener una fe obediente, a creer en tus palabras y a ir avanzando en obediencia
con todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Señor. Padre Santo y poderoso, yo te alabo y te bendigo. Ayúdanos a poseer esa bendición, a entrar en posesión de esas promesas y a ver, Señor, que por la obediencia esas promesas se cumplan en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Santo, yo te alabo y te adoro a ti, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia, adorándote, bendiciéndote y exaltándote, y reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Eres tú, Señor. Padre Santo y poderoso, a ti te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros, que continúes hablando en este tiempo devocional a nuestras vidas y a nuestros corazones. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.